los atajos y las fórmulas mágicas y, entre comillas, las trampas, triquiñuelas y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Porque eso también es una cosa que he visto muchísimo. Sobre todo cuando las cosas empiezan a venir mal dadas, ¿vale? Cuando hay poco tiempo, no sé qué. Me dejo temas. ¿De qué manera puedo estudiar para que mi tiempo sea mucho más eficiente? Hay muchas cosas, ¿no? Porque sobre todo la cosa viene, ya digo, cuando estás apurada de tiempo y dices, ostras, no llego, ves que no llegas y ya entramos en modo un poco histeria y empiezas a pensar, bueno, si me dejo algún tema y si no sé qué. Medidas desesperadas, que por otro lado muchas veces hay que tomarlas, sin duda. A ver, aquí hay que diferenciar. En líneas generales, hablando por ejemplo de dejarse temas, no se deben dejar temas, y no lo digo en plan de por un rollo moral, de hay que ser niños buenos y no dejarse temas, no, o sea, esto no va de eso, esto va de sacarse la oposición, evidentemente, pero la oposición de auxiliar, bueno, hay que diferenciar un poco, ¿vale? Pero en general no hay que dejarse temas, pero no es lo mismo en auxiliar que en administrativo ni que en gestión. En administrativo y en administrativo no se pueden dejar temas, o sea, no se pueden dejar temas, te puedes dejar alguno, pero sobre todo del bloque primero, pero del bloque 2 en adelante no te puedes dejar y no merece la pena. El tema de dejarse temas, valga la redundancia, es un poco como en ajedrez, se habla como los peones, ¿no? Los peones son como los botones del pantalón, ¿no? Que si te vas dejando muchos botones, al final el pantalón se te cae. Pues esto es un poco así. Y según qué botones te dejes, obviamente. En la vida te puedes dejar temas críticos, pero es que no sale a cuenta. La cosa no es dejarse temas, sino la cosa es modular el estudio. Esto es en todas, ¿vale? Pero es más extremo en el caso de administrativo del Estado. Voy a diferenciar por un lado administrativo y por el otro auxiliar y gestión. En administrativo se puede infrarrepresentar muchísimo los temas del primer bloque. A ver, no te pasa nada, pero al mismo tiempo, para lo que tienes que estudiar, el tema, por ejemplo, relativo a las comunidades autónomas, pues es que es un tema muy fácil. O el tema de la corona, es que es un tema que te van a caer 2 preguntitas que habiendo estudiado muy poco te las sacas, con lo cual no sale a cuenta dejarlo, ¿de acuerdo? Esa es la gracia, o sea, que es que no tiene sentido dejarte eso, porque es muy poco. Y luego los temas que son susceptibles de caer en el supuesto, de aquí por ejemplo lo que decía antes, lo que decía al principio, de entender muy bien lo que estás haciendo, cómo funciona la oposición y todo eso, los temas que caen en el supuesto no te puedes dejar ninguno, porque a poco que te caigan 2 preguntitas de ese tema, y te puede pasar hasta con los temas del bloque 2, pues tienes un problema serio, porque ya tu techo baja y siempre te puedes dejar alguna o fallar alguna, y en los supuestos los fallos son fatales. Igual que en la primera parte, al contrario que en la primera parte, que te puedes permitir ciertas licencias, en los supuestos te puedes permitir alguna, pero muy pocas. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa? En auxiliar la oposición no está tan bien medida, por así decirlo, y como en la primera parte, la parte de leyes, en el conjunto de la oposición hay mucha ley que estudiar para un peso relativo mucho menor, ¿de acuerdo? Porque realmente auxiliar con respecto a administrativo te libras de contratos, de temas de gestión financiera y de poco más, porque por ejemplo personal está prácticamente todo.
derecho administrativo está prácticamente todo. Como la diferencia no es tanta y sin embargo el peso relativo de esa parte legislativa o de lo jurídico es mucho más escaso, pues ahí sí te puedes permitir ciertas licencias, si llevas bien los psicotécnicos y sobre todo si llevas bien la ofimática, que es lo más importante. ¿Se entiende, no? Pero, de nuevo, la cosa está no en dejar de estudiar nada, sino en modular el estudio, en estudiar proporcionalmente menos esos temas, en no estudiar, por así decirlo, más personal que ofimática. ¿Se entiende, no? Y luego, en el caso de gestión, la cosa es más extrema todavía, porque sí que es verdad que en gestión hay muchos temas que pueden ser una auténtica locura y que tenían muchísimo sentido o tenían mucho más peso, más importancia, más presencia en la oposición conforme al antiguo esquema de exámenes, donde había primero, segundo y tercer examen, y en el segundo examen, por ejemplo, la Unión Europea, políticas públicas y tal, eran cruciales. Ahora ya, al haber eliminado ese segundo examen, esos temas se quedan un poco huérfanos. Y claro, esos temas ahora relativamente tienen mucho menos peso. ¿Pero hay que dejar de estudiarlos? No, porque en el primer examen hay que saber al menos salvar los muebles, porque si el corte acaba estando en torno a un 60 y poco de puntos, que puede ser, pues no vas a llegar. No vas a llegar porque tu techo, o puedes no llegar, te estás arriesgando demasiado, porque tu techo entonces a lo mejor estaría en un 70 y algo. Y algún fallo vas a cometer en los otros. Así que se trata, pues eso, de nuevo, de el camino de en medio, de nunca estudiarlos más de la cuenta, pero hay que estudiarlos. Y luego también pasa una cosa, y es que en gestión, al estar el práctico, los supuestos, pues hay que sobreponderar una barbaridad los temas que tienen más presencia, o las cuestiones, no solamente los temas en sí, porque hay partes de temas que no son tan preguntables, pero por ejemplo, contratos es mucho más preguntable que expropiación forzosa. Qué sé yo, expropiación forzosa a lo mejor es, no sé, estoy un poco a bola pluma, ¿no? Pero a lo mejor es un 3% de las preguntas, y contratos a lo mejor es un 20%, ¿sabes? O sea, es que eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Tienes que dejarte expropiación forzosa? No, porque la gracia está en que luego, si te preguntan por expropiación forzosa, te van a preguntar por un nivel mucho más superficial, un nivel bastante más sencillo, más asequible, con lo cual te sale a cuenta no dejarlo, sino ir al nivel óptimo, que es una cosa que obviamente también vemos en los módulos, pero que es una cosa que tú misma vas a ver. Así que bueno, no hay fórmulas mágicas en eso, tampoco considero que haya fórmulas mágicas en cuanto a, porque esta es otra cosa que he visto. Antes hablaba del negocio en el ámbito de las oposiciones, ¿no? Y decía que hay muchas empresas que se meten. Veo también ciertas dinámicas o ciertos modelos de negocio, desde mi punto de vista, totalmente oportunistas. A ver, todos los negocios son oportunistas, está claro, que yo no digo el oportunismo no tiene por qué ser algo netamente malo, pero que yo creo que aportan mucho, infinitamente menos de lo que venden, que no te dan una preparación, y ojo, y por decirlo todo, yo digo lo que pienso, ¿vale? Pero lo digo todo. Yo sobre esto estoy seguro de que con compañeros, no todos, pero por ejemplo con Sofía, posiblemente lo vería distinto, porque ella sí que este tipo de cosas sí que las maneja. Pero por ejemplo, hay una corriente, o yo qué sé, no sé cómo llamarlo, la verdad,
de servicios o de productos que tienen que ver con, oye, yo no he hecho la oposición, pero te voy a explicar cómo se estudia la oposición, con nuestro modelo de mega memory o yo qué sé, o no sé qué historia, ¿sabes? De sistema de estudio, científicamente testado, y parece que te están vendiendo ahí algo de la NASA con un sistema súper sofisticado y tal y cual, y digo, mira, yo, a ver, que luego hay reglas mnemotécnicas y hay consejos, pero que luego la realidad de todo eso es mucho más pedestre, es mucho más sencilla, más, sobre todo, más de trabajo. Que de nuevo, se te vende como una especie de fórmula mágica de hack para tú ponerte a estudiar y en menos tiempo que de pronto lo memorices todo de golpe. Desde mi punto de vista, yo ahí soy muy tradicionalista y, a ver, he hablado con muchos opositores, y no solamente opositores de este ámbito, opositores de oposiciones de caza mayor, de notarías, de tal y cual. Te digo yo que ellos no utilizan estas historias, o sea, ellos machaque, o sea, que al final aquí mi máxima es que el mejor atajo, el atajo más breve, es el trabajo. O sea, es el estudio puro y duro. El estudio puro, a ver, evidentemente luego los trucos o las historias son muy sencillas. Es hacerte esquemas, si acaso subrayar, no subrayar de entrada, porque de entrada tú no tienes ni puñetera idea de qué es preguntable y qué no, estarías subrayando sin ton ni son, pero que es que eso no tiene más, que es que eso no necesitas hacer un máster. Y no hay que ponerse demasiado sofisticado, porque luego te vas a pasar más tiempo estudiando esas supuestas mecánicas mágicas que estudiando la materia. Y yo con eso también tendría, digamos, bastante cuidado. O sea, al final hay que chapar. ¿Cómo se estudia? Pues chapando. ¿Cómo se aprende? Estudiando, dedicándole horas, trabajando de memoria. O sea, evidentemente tienes que entender, insisto, hay reglas mnemotécnicas, hay instrucciones básicas, por ejemplo, sobre esto. Los vídeos que comentaba antes, en la serie de directos que hizo Daniel Valladares, el que fue número 1, que está en nuestro canal de directos, él explicaba cómo eran sus reglas mnemotécnicas, pero que son reglas mnemotécnicas que cualquiera puede hacer, que es simplemente inventarse historias, y nosotros tenemos, de muchas cosas tenemos reglas mnemotécnicas, pero que eso surge del trabajo y cada persona lo puede hacer por sí misma. Así que yo ahí, sobre todo porque muchas veces ese tipo de cosas calan más cuando estás en una situación de desesperación, de decir, ostras, no llego, ¿a qué me agarro? Porque ves que con el mero trabajo, que ya digo, es el único atajo que hay, vas muy apurado. Te digo yo que si vas apurado con un sistema o con un estudio tradicional de estudiar, vas a ir más apurado con los inventos y con las fórmulas mágicas y con los rollos de crecepelo. Pero bueno, en mi opinión. A ver, que luego, qué sé yo, ahí puede funcionar, a cada cual le puede funcionar otra cosa, pero yo después de haber hecho las 2 oposiciones y en relativamente poco tiempo, al final es manejarse con sentido común, pensar qué se está haciendo, entender las cosas, estar motivado, y si se lleva una dinámica en la que se ve, por ejemplo, yo antes he hablado, ¿no?, de hacer esquemas no para estudiarlo, sino un poco esquema de, yo tengo esto aquí. Si es que al final estudiar es muy sencillo, o sea, tú te encuentras con una tabla y nosotros decimos, esto hay que sabérselo de memoria, ¿vale? Por ejemplo, de los primeros temas, cuando se estudia los estados de alarma, excepción y sitio, esa tabla hay que sabérsela de memoria. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se aprende eso? Pues lo memorizas, punto. ¿Y cómo te demuestras que te lo sabes? Te coges un papel en blanco y lo haces. ¿Qué te sale?
te lo has memorizado. Que al cabo del rato te cuesta, pues lo vuelves a hacer. Que no te acuerdas de un detalle, pues lo repasas y lo vuelves a hacer. Y así. Que te cuesta, lo piensas. ¿Qué lógica interna hay aquí? ¿Cómo puedo hacer para acordarme? Pues piensas en maneras, hay también 1000 maneras, o sea, esto tampoco hay que hacer un máster, insisto, o un doctorado. Cosas que te afecten emocionalmente, por ejemplo, ¿sabes? Acordarte, pensar en, yo qué sé, cualquier chuminada, hasta que lo interiorices. Pero una vez que lo interiorizas ya se te va quedando. Y vuelta a empezar. Es trabajo, es una cuestión de trabajo. Así que ahí, también de nuevo, no hay fórmulas mágicas, yo por lo menos no las conozco. Si las conociera, me las habría aplicado y las estaría ofreciendo más allá de lo que ofrecemos. A ver, que también pienso yo que es bastante fórmula mágica el hecho de que te pongas a estudiar y te digan qué es más importante que no, y que no. Que eso es una cosa que nosotros, lógicamente, hacemos, ¿vale? Pero lo siento, pero no te voy a decir, no estudies este tema. En gestión estudia mucho menos ciertos temas, pero eso va de suyo, o sea, lo explicamos bastante claro en los módulos.